Hola Mónica, compañera, por aquello de hablar entre médicos, aunque supongo que debo de hablarte de usted por ser ministra. Sé que no va a ver este vídeo y que tampoco tengo la necesidad de hacerlo, pero la verdad me quedo más tranquilo conmigo mismo en contarte pues cómo me he sentido y cómo no hemos sentido. Me consta que muchos de los compañeros, los médicos, los que no hace tanto, cuando juraste tu cargo, cuando cogías o recogías la cartera como ministra de Sanidad, prometías que iba a velar por nuestra salud y por nuestra dignidad profesional. Soy Juan Toral, médico y padre, especialista en medicina familiar y comunitaria, trabajo en urgencias y simplemente soy uno de tantos, o por desgracia uno de cada vez menos. No iba a grabar este vídeo porque tengo la sensación de que esta no es mi guerra. Si todo sale como tiene que salir y como va a salir, pues en una semana seguramente pues ya no esté trabajando ni viviendo como médico en España. Habré emigrado, seré uno de tantos incitado en parte pues, por el trato de las administraciones, pero la verdad es que ante todo el ruido que se ha generado estos días, ante el borrador del Estatuto Marco del Trabajador, me he visto en la obligación de compartir mis reflexiones y seguramente grabar este vídeo sea simplemente por un ejercicio de honor o dignidad. Y es que aunque estoy seguro que no va a ver este vídeo, creo que te merece escuchar la voz y la opinión y el sentir sobre todo de los que hasta no hace tanto éramos tus compañeros. No llevas mucho tiempo en política, pero veo que ya has aprendido pues el noble arte del político. Después de que se filtrara este borrador y se generan pues toda esta polémica que está durante estos días haciendo que el colectivo médico sea un hervidero, ha sacado a relucir pues, el manual del político, ha empezado a tergiversar las cosas, a decir que bueno, que la filtración ha sido ha sido filtrada por intereses políticos, que es simplemente un borrador, que es el inicio de una negociación, que las negociaciones hay que hacerse donde hay que hacerse y que fuera de ellas simplemente pues todo esto es ruido para generar polémica y daño. Pero no, ministra, lo siento, pero no cuela. Qué lejos queda aquello de Mónica García, médica y madre. La propuesta de modificación del Estatuto Marco de los Trabajadores Médicos es, y lo digo con mayúsculas, un auténtico fraude, una tomadura de pelo. Y tú lo sabes, simplemente pues habéis cambiado, habéis maquillado, habéis usado diferentes adjetivos para terminar haciendo absolutamente lo mismo que hay, y habéis sacado el ventilador este también que se os da pues de engalanar con cosas estériles las realidades pues para que parezcan más llevaderas. Y al final, bueno, es simplemente como igual que cuando se usa un maquillaje malo, te llueve y la cara se te llena de churretes. Eso es lo que habéis hecho exactamente con este borrador del marco estatuto. Y es que lo más importante, la jornada complementaria sigue igual. Voy a leer textualmente lo que dice el borrador. Se dice que la jornada de guardia, con el fin de garantizar los servicios 24/7, se podrá ampliar hasta las 24 horas y los fines y los días festivos, dependiendo de la organización y el servicio y sus necesidades, sin superar las 17 horas. Esto simplemente pues lo hacéis ignorando intencionadamente que por la mañana, en el prácticamente el 100% de las situaciones, los médicos trabajamos o bien pasando consulta o en quirófano o pasando planta durante 7 horas, que si sumamos las 17 horas posteriores de la jornada complementaria, que ahora ya no se va a llamar complementaria, sino de guardia, siguen dando jornada maratoniana de 24 horas, siendo yo creo que el único gremio que tiene que soportar estas condiciones, en el que encima se pone en juego no solo nuestra salud, sino también la de los pacientes. Sigo leyendo. El cómputo entre la ordinaria y de guardia será de 48 horas semanales, pero en cómputo cuatrimestral. Así que estamos igual de jodidos que siempre. Verano, Navidad, Semana Santa, enfermedades de compañeros, necesidades del servicio. Al final, estamos esclavos de nuevo a ese asterisco de los cómputos cuatrimestrales o las necesidades o peculiaridades del servicio de turno o de la organización. ¿Esto qué permite? Pues que de nuevo sigamos pudiendo hacer una media de 2, 3 o incluso 4 guardias semanales, pasándonos totalmente, incluso rondando las 70 horas. Y además conviene recordar que las horas de guardia no tendrán consideración de horas extraordinarias. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que no se van a pagar como hora extra. Y además, una última coletilla, no están afectadas por limitaciones. Por lo tanto, al final, después de sacar este borrador, mentira sobre mentira. Tú bien sabes que los médicos llevamos años reclamando y solicitando que nuestras horas de guardia coticen para nuestra jubilación, al igual que ocurre con las guardias, por ejemplo, de los policías o los bomberos. Tú lo sabes, pero a lo mejor alguien está viendo este vídeo y no. Es que además las guardias médicas son obligatorias, lo que hace que al final nuestra jornada laboral, que es mucho más extensa que la jornada ordinaria, pues no se tenga en cuenta este exceso ni para la cotización en la seguridad social ni de cara a nuestra futura y cada vez más tardía jubilación. Y es que en ese noble arte que tenéis, que parecéis trileros, y por un lado nos ponéis el caramelito de que vamos a pasar de las 40 horas semanales a las 37 horas y media, pero por otro nos alargáis casi 2 años la jubilación y ahora vamos a estar
cotizando menos, trabajando hasta los 66,8 años, con todo esto, lo que conlleva los riesgos para la salud, para los pacientes, para nosotros, y luego se nos llena la boca de decir aquello de que hay que cuidar al que nos cuida. Luego, otra de las medidas estrella que se han filtrado estos últimos días por tu parte y por la de tu equipo es que los jefes de servicio de la pública no podrán trabajar en sanidad privada. La verdad que yo todo esto lo interpreto como que hay pues, una tara ideológica, hay como una serie de complejos por vuestra parte, una inquina personal hacia todo lo que no se venda como público, como si los pacientes no fueran personas tanto en un lado como en el otro, pero es que encima hacéis la peligrosa y errónea asociación de ideas de que parece que no se puede trabajar en la pública y al mismo tiempo en la privada, y que sobre todo si eres un alto cargo público, si trabajas en la pública y en la privada, en esto último lo haces para lucrarte, para sacar un beneficio y para aprovecharte. Yo creo que los tiempos de esclavitud pasaron y que al final, bueno, si se es buen profesional, y eso pues seguro que es demostrable, yo creo que la administración no es nadie menos sin pagar una exclusividad como Dios manda por meterse en lo que hacen las personas en su tiempo libre o en la necesidad de seguir creciendo profesionalmente o desarrollando nuevas cosas que, por ejemplo, en el marco de la pública, a veces, por las condiciones laborales, es imposible desarrollar. Me sorprende, la verdad, porque vosotros, que sois el gobierno que alza la bandera de las libertades, al final sois el gobierno de las prohibiciones. Y la verdad que me resulta muy chocante todo esto. ¿Qué va a pasar con esto? Pues al final el efecto rebote, que lo único que vaya a conseguir es que médicos brillantes, bien formados, le incitéis a dejar la pública y se dediquen a la privada, lo que va a hacer que aún falten muchos más sanitarios de los que a día de hoy faltan, como demuestra la Unión Europea, demostrando una y otra vez que el ratio de profesionales sanitarios por habitante es muy inferior o más inferior en España que en el resto de países de Europa. Pero sobre todo lo que más me preocupa es que unos días después, y encima con todo el revuelo que esta medida ha suscitado, yo doy por hecho que está rodeada de un equipo de asesores a tu alrededor, que de estas declaraciones en las que digas que, bueno, es que nadie se imagina que un mismo trabajador trabaje tanto para Coca-Cola como Pepsi. Y a mí esto, la verdad, pues que me descoloca, y la capacidad de comprender la situación no comprendo cómo una ministra de Sanidad puede hacer estas asociaciones y mantenerla en el tiempo. Yo creo que, bueno, comparar a un médico que trabaja en la pública como un trabajador que trabaja entre la competencia demuestra que no entiende el concepto de sanidad pública y sanidad privada. Que las pongas como dos entes totalmente independientes y rivales demuestra que no está en la vida real. No digo que sean sistemas paralelos, pero sí pudieran ser complementarios. Y más allá de todo eso, parece que los pacientes son personas solo si están en la sanidad pública, y que los pacientes son menos personas o necesitan un trato peor o tener unos derechos inferiores si acceden a la sanidad a través de la privada. Y a mí, la verdad que eso, que venga de manos de una ministra, de boca de una ministra, y encima días después, cuando he tenido tiempo de pensar la respuesta, de elaborarla, de sosegarla, y venga con esta comparativa de Coca-Cola y Pepsi, ¿qué quieres que te diga, ministra Mónica? A mí, una vez más, me dejas descolocado. Como me ha dejado descolocado, y demuestra, insisto, al final yo creo que ideológicamente se toman decisiones no ni con el corazón ni con la cabeza, sino para golpe de mole, lo de Muface. No puede ser que tal como está la sanidad pública actual, tan tensionada, con la lista de espera tan inmensas, tan largas, que para que te vea tu médico de cabecera haya sitios, como por ejemplo en mi caso, que tenga que esperar una media de 15 días, que deis un margen de 1 o 2 meses para que el 1,5 millones de personas que están acogidos a Muface pues se queden con el culo al aire y tengan que hacer el desembarco a la pública, a mí me demuestra una vez más que no hay nadie al timón del barco del Ministerio de Sanidad. Puedo entender y puedo compartir gran parte del debate ético y moral de si es conveniente o tiene sentido o razón de ser que a día de hoy trabajadores públicos gocen de unos privilegios que no tiene el resto de población y que por lo tanto puedan tener acceso, por así decirlo, promocionado a la sanidad privada. Puedo entender que a lo mejor hay que cambiar ese modelo. Pero si ese modelo se cambia de la noche a la mañana sin ofertar ninguna solución, y la única solución es que ese 1,5 millones de personas, pues de un día para otro, formen parte del grueso de la sanidad pública, ¿qué quieres que te diga? Blanco y en botella de que va a ser un absoluto desastre, que las listas de espera se van a alargar, que los profesionales se van a quemar aún más, que va a haber pues, una desbandada generalizada y una peor calidad asistencial, que a fin de cuentas es para lo que estamos aquí, para que los pacientes, las personas, sean escuchadas, tratadas, acompañadas y comprendidas. Yo sinceramente es que creo que al final pues actuáis guiados por un romanticismo ideológico que al final de romanticismo ideológico tiene bien poco, porque ¿qué quieres que os diga?
cuando sois capaces de defender una cosa y días o semanas después la contraria por intereses del partido de turno, ahí no veo nada de romanticismo, sino simplemente una cuestión de apego al cargo. Hay una alarmante falta de médicos, pero seguimos con una precariedad laboral inadmisible, sin consolidar nuestros puestos de empleo, pasan los años y los años y los años y seguimos sin tener nuestra plaza en propiedad. Y aunque los tribunales europeos digan y haya sentencias que estáis obligados a hacerlo, a vosotros, pues bueno, os da igual, preferís pagar las posibles multas, porque al final, pues bueno, aprovecháis de que somos tan sumisos y tan borregos que somos incapaces de poner nuestras narices encima de la mesa, reclamar nuestros derechos y hacerlo donde hay que hacerlo, en los juzgados. Lo siento, Mónica, pero para mí hace tiempo que dejaste de ser médica, dejaste de ser compañera y ahora eres simplemente política. ¿Faltan profesionales? Y más que van a faltar. ¿Vendrán de fuera? Sí, vendrán de fuera, pero ¿a qué precio? Vendrán profesionales con una dudosa formación, que no han pasado ninguna prueba de acceso, ningún control, en el que la mayoría de las veces o de las ocasiones las competencias no están claras, que aceptarán condiciones laborales indignas y harán que el resto nos veamos también arrollados por esta ola, y los servicios más tensionados, como por ejemplo son las urgencias, pues cada vez más habitual, ves médicos de múltiples nacionalidades, algunos que incluso no hablan bien castellano, y sobre todo médicos sin formación, que no tienen las competencias necesarias para trabajar en ese servicio en concreto, pero que bueno, que por aquello de la coletilla de por necesidad de servicio y porque hay que rellenar, pues se tira de cualquier cosa. Eso claramente es un peligro para todos. E insisto, esto no es una reflexión ni de derecha ni de izquierda, y te prometo que mi intención no es ni mucho menos defender a la medicina privada, a la sanidad privada, pero me parece también que obliguéis a los MIR que cuando terminen tengan que pasar al menos 5 años sin que puedan trabajar en la privada. Yo creo que es que creéis que sois dueños de nuestras vidas. Creéis que al final los médicos somos esclavos, que nos debemos a vosotros, a la vocación, y que no tenemos derecho a elegir qué hacer con nuestro tiempo, que no tenemos derecho a elegir dónde podemos desarrollar nuestras competencias, ni qué proyectos podemos seguir. Parece que no tenemos derecho a estar más allá de papá Estado, y como hacéis esa asociación también tendenciosa que durante la formación estamos aprendiendo pero no estáis pagando, parece que nos debemos o tenemos una deuda contraída con el Estado, cuando la verdad es una asociación como la de la Pepsi y la Coca-Cola, una asociación que no se mantiene en pie, y me parece que bueno, que vaya a conseguir precisamente lo que queréis pretender, que gente valiosa, gente brillante, cuando se vea entre la espada y la pared de elegir una cosa u otra, va a terminar yéndose, va a terminar quitándose la careta, el síndrome de Estocolmo, que muchas veces cuando estamos en un sitio por comodidad, porque no sabemos qué habrá fuera de la sanidad pública y demás, tenemos miedo y al final nos quedamos porque, bueno, tengo al menos estabilidad, voy a tener 2 pagas extras, voy a tener una vez al año la productividad. Cuando todos estos miedos los soltamos, nos damos cuenta que más allá de la sanidad pública, también podemos desarrollar nuestras competencias y muchas veces en un mejor ambiente laboral y con unas mejores condiciones. Y vaya a dar lugar, por vuestra asfixia, por vuestra soga continua, por vuestra forma de pisarnos el cuello, de que cada vez más médicas y médicos se den cuenta y abandonen la sanidad pública, mermando peligrosísimamente la calidad. Y al final no van a quedar los mejores, sino los que más tragaderas tengan. Mi conclusión final de todo este borrador del Estatuto Marco del Trabajador es que vosotros no queréis médicos, os dan igual los médicos, vosotros lo que queréis es esclavos dóciles que traguen una y otra vez por las condiciones abusivas y claramente abusivas que seguís perpetrando en este borrador. Y bueno, he hecho un ejercicio y he indagado un poquito sobre tu origen en esto de la política. En 2013 fue cuando empezaste a dar el salto y lo hiciste pues gracias a la Marea Blanca, en la que bueno, pues fuiste una de las cabecillas en ese movimiento que tomaba casi todos los fines de semana a Madrid exigiendo pues una sanidad pública y de calidad. Por aquellos días era fácil hablar de la siguiente manera en las intervenciones que hacías. Somos médicos, eso es lo que somos, no somos ni de izquierda ni de derecha. Cada uno tendrá su ideología, pero estamos todos juntos. Ahora te digo, Mónica, mirando a la cámara, que gracias a tus medidas estás de nuevo volviendo a unirnos, cosa que eso en el gremio médico tú sabes que es prácticamente imposible. Y es que nosotros también somos médicos, no somos ni de izquierda ni de derecha, no nos mueve ninguna ideología, sino nos mueve el orgullo y la dignidad de la profesión sanitaria que nos estáis arrebatando de las manos. Sería casi poético que 12 años después las calles en España se volvieran a llenar de batas blancas, de una nueva marea blanca, exigiendo precisamente o luchando contra las medidas que tú, la defensora de los médicos, como prometiste cuando juraste el cargo, estás implementando. Y la verdad es que me tienes totalmente despistado, porque ya no eres rejonista, ya no sumas con Yolanda Díaz y las cuentas tampoco te dan con Más Madrid.
Hasta hace mucho es verdad que era y eres el azote de Ayuso, porque eso da muchos réditos políticos, pero también eras muy crítica con Pedro Sánchez. Y ahora resulta que por aquello de mantener la ecuación y la gobernabilidad imposible porque no daban los votos, como Pedro Sánchez te ha puesto ahí como representante de la izquierda o la de la izquierda más extremado hacia la izquierda, pues parece que tragas con todo lo que tu jefe, con lo que Pedro Sánchez te dice. Y no solo esto, para más Inri, hace unos meses empezaste a formar parte del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Eso me parece un absoluto batalla de conflicto de intereses. Porque, por un lado, tienes lo que te dice Pedro Sánchez, con intereses partidistas de un partido al que tú no formas parte, pero al que le debes pleitesía. Y por el otro, tienes lo que la Organización Mundial de la Salud, alejada a nivel internacional, te ordena y te dice que hay que hacer. Y tú estás en medio, apaciguando o moviendo lo que te dice Pedro Sánchez y al mismo tiempo armándolo y ensamblando con lo que te dice la Organización Médica de la Salud. Y tú pretendes mantener tu independencia cuando en esto de la ciencia está demostrado que cuando hay un conflicto de intereses, las decisiones que se toman están viciadas y tienen un trasfondo de intereses personales que hacen que el raciocinio o la toma de decisiones no sea la ideal, sino la que más le interesa a uno por cuenta propia. Y no te lo tomes como un insulto, pero para mí eres una traidora. Y te digo traidora porque después de leer la RAE, esto es lo que se me viene a la cabeza. ¿Qué dice la RAE? Traidora, que traiciona, que puede perjudicar a pesar de su apariencia inofensiva. El problema que me pasa contigo es que cuando pones expectativa en que una persona de verdad por fin va a ser válida, cuando no es así, el palo o la caída es doble. En España tenemos muy mala suerte con el Ministerio, con la cartera de Sanidad. Basta simplemente con recordar algunas de las personas que han llevado la cartera de Sanidad. Por ejemplo, Celia Villalobos, que estudió Derecho en Sevilla, pero que abandonó la carrera al quedarse embarazada de su primer hijo. Ya me dirás tú, que hace una licenciada en Derecho siendo ministra. Leire Pajín, en este caso me fascina, licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante, que durante bastante tiempo pues, fue la encargada de liderar la sanidad en España. Luego tuvimos también a Ana Mato, ¿no? Que bueno, no sabía ni los coches que tenía en el garaje de su casa, que aparte era licenciada en Ciencias Políticas y en Sociología, y que le tocó lidiar, por ejemplo, con la crisis del ébola. ¿Qué podía salir más? Pues efectivamente, todo. Luego también, esta también me encanta, que ahora encima es la alcaldesa de la ciudad donde vivo, Carolina Darías, licenciada en Derecho, que estuvo ahí en los últimos coletazos del COVID y que yo creo que cuya aportación mayor a esto de la sanidad pues quedó reducida a compartir los poemas que compartía por Twitter y que la verdad pues le daba un trasfondo muy sosegado a su figura. Y por poner también un ejemplo, yo creo que el ejemplo más hiriente que demuestra pues, el poco interés que el gobierno ha tenido siempre por la cartera de sanidad por el ministerio es el de Salvador Illa. Filósofo que tomó relevancia durante el COVID, que bueno, que como era el que daba la cara en los tiempos de más incertidumbre, pues al final usó, o su partido usó esta relevancia mediática para posicionarlo en las elecciones de Cataluña, moverlo de la pieza del ajedrez y quitándolo del Ministerio de Sanidad en la peor crisis o epidemia sanitaria que se recuerda últimamente. Y también, bueno, crisis sanitaria, la del COVID, pues que a ti te vino también especialmente bien para dar el salto a la primera línea política y seguramente sin el Zendal y la lucha que hiciste en todo el tema este, pues seguramente a día de hoy tampoco estarías como ministra de Sanidad. Pero como digo, la persona en la que más confianza o en la que más expectativas tienes es la que más te falla. Tú llegabas al cargo, es verdad que con tu orientación ideológica, que yo creo que todas las personas tenemos que respetar la orientación ideológica, pero la verdad que era una oportunidad de oro, era la entrada de aire fresco al ministerio, una persona pues, formada, con competencia, con experiencia, que entre sus líneas maestras prometía, juraba y perjuraba que era la de cuidar a los trabajadores, que sin que los trabajadores de la sanidad estuvieran contentos era imposible tener una sanidad de calidad y estos profesionales sanitarios vemos como un día sí y otro también pues nos dais puñales por la espalda, nos traicionáis y de ahí el particular dolor que tengo contigo y la decepción. Tenía el listón muy alto contigo y la verdad que lo has puesto al de la altura de Villalobos, Matos, Pajín o toda esta gente de políticos que llegaron a ser ministros de sanidad sin oficio ni beneficio. Y sobre todo especialmente doloroso, ¿no? Porque aparte de que tenía mucha expectativa contigo, luego tampoco entiendo como rodeada de la gente con la que intelectualmente está rodeada, como por ejemplo Javier Padilla, que me parece un doctor brillantísimo, con unas capacidades de aglutinar y de hacer un análisis sosegado, social y real de la situación. No entiendo la verdad cómo con este equipo que habéis formado estáis haciendo lo que estáis haciendo con los que hasta no hace poco éramos vuestros compañeros
y ahora parece que nos habéis puesto la tesitura de tener que ser vuestros rivales. Bueno, sé que la huelga no es la solución, no sé la verdad qué haremos al respecto. Como te he dicho al principio, yo creo que haré poco porque con suerte dentro de unas semanas pues ya no estaré aquí en España. Si nos ponemos de huelga, no solo vamos a perder dinero, sino que bueno, voy a poner unos servicios mínimos totalmente abusivos que van a hacer que tengamos que cubrir muchísimos más puestos de trabajo que en una jornada ordinaria habitual en la que la mayoría de las veces los puestos se cubren a cuentagotas con alfileres. En estos servicios mínimos pues va a haber una sobrepoblación de sanitarios. Hay estudios que ya demuestran que en torno al 20-50% de los profesionales sanitarios sufren o sufrimos el síndrome de burnout, el síndrome del quemado. No sé, se me ocurre, así pensando en voz alta, que puede darse una cascada de bajas médicas justificadas pues, por esta situación laboral de base que llevamos tanto tiempo manteniendo y que yo creo que pondría contra la espada y la pared más que una huelga general a la administración pública, que viendo la mala salud mental de la que tanto hacéis gala, de la que tanto se llena la boca y que luego sois incapaces de trabajar y abogar por ella, a lo mejor de esta manera os daréis cuenta del atropello que estáis haciendo con los médicos en particular y con los sanitarios en general. Y ya está. Este es el mensaje que he querido darte. Sé que no lo va a escuchar, pero yo creo que por dignidad era una necesidad intrínseca que tenía, al menos intentarlo, y que Mónica García, médica y madre, como te definía hasta no hace mucho, que reflexiones y recapacites sobre tu puesto, sobre a quién te debes y sobre qué es lo correcto que hay que hacer. Hasta la vista, salud y suerte.